¿Qué tal, senderistas? De nuevo aquí Quique para compartir con vosotros, los últimos 2 capítulos de la carta a los Romanos, una carta donde hemos aprendido muchísimas cosas, no dejando de resaltar el hecho de que aprendimos que somos salvos por gracia, que no hemos hecho absolutamente nada nosotros como para merecer el regalo de Cristo, ese precioso sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros y así de esa manera pagar el precio de nuestra salvación. Así que yo espero que estés disfrutando mucho, espero que estés haciendo sopas y tengo algunas preguntillas así un poquitito como para ver cómo va el tema. ¿Qué has puesto en práctica? Lo primero que te quiero preguntar, de todo lo que has aprendido, ¿qué estás poniendo en práctica? Segundo, ¿a quién le has enseñado lo que has venido aprendiendo? ¡Wow! Nosotros tenemos que compartir, ese es el reto de obediencia que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿A quién le has hablado del Señor Jesucristo? ¿Has ganado una persona durante este tiempo donde mientras nosotros hemos estado estudiando el libro de Romanos, te has acordado de que Dios quiere que nosotros vayamos y compartamos el mensaje del Evangelio? También quiero recordarte que obedecer a Dios implica también compartir con otros lo que vamos aprendiendo del Señor Jesucristo y que es la experiencia más formidable y extraordinaria que nosotros podamos tener, que es la de ser personas que buscamos la transformación de otros. Tal como nos ha estado hablando el Espíritu Santo en los capítulos anteriores sobre nuestra conducta como discípulos de Cristo, somos llamados, escúchame, a marcar la diferencia y ser la diferencia. Repito ese concepto porque es bien importante. No basta con que nosotros demostremos que tenemos algo distinto en nuestras vidas. Es muy importante que nosotros provoquemos que otras personas quieran eso diferente que nosotros tenemos en nosotros. Eso es lo que quiero decir cuando digo que somos llamados a marcar la diferencia y a hacer la diferencia. Todas las personas que están a nuestro alrededor no están por casualidad a nuestro alrededor, porque Dios ha determinado, ha programado sus vidas para que puedan tener con nosotros la oportunidad de llegar al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador personal y convertirse en discípulos como cada uno de nosotros deberíamos estarnos esforzando por ser. Resulta interesante, mis queridos hermanos, que en los primeros versículos que nosotros tenemos en el capítulo 15 de Romanos, encontramos argumentos muy sólidos en contra de lo que yo llamo el Evangelio Solomillo. ¿Qué es eso de Evangelio Solomillo? Es que la gran mayoría de nosotros, si confesemos nuestra realidad, que es lo mejor que debemos hacer, es que vivimos centrados en nosotros mismos. Cuando oramos decimos, Señor, ayúdame, Señor, fortalece. Parecemos buenas ovejas, Señor, ayúdame, guárdame, protégeme, bendíceme. Y hay uno que repetimos siempre continuamente, dame, dame. Estamos como desesperados porque Dios continuamente nos da. Y de vez en cuando, si nos fallan estas primeras oraciones, como para tratar de convencer a nuestro Dios de que realmente nos preocupa su obra, le decimos, Señor, úsame. Pero bueno, que tú sepas que lo estoy diciendo, sobre todo es, Señor, para que tú puedas darme todo lo que yo quiero. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor, porque escúchame claramente lo que nosotros aprendemos en este pasaje. Los primeros 13 versículos del capítulo 15 de Romanos son una exhortación a que vivamos negándonos a nosotros mismos por encima de los demás, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Él quiere que vivamos como Él vivió para poder disfrutar de todas las bendiciones que Él quiere para nosotros. A partir del versículo 14 hasta el versículo 16, encontramos palabras de alientos personales, algo que Él quiere que nosotros estemos alentados. Pero quiero detenerme en los versículos 18 al 21 del capítulo 15 porque considero que son preciosos. Voy a ir allí, aquí tengo mi Biblia a la mano y voy a estar leyendo los versículos 18 al 21, nada más y nada menos que del capítulo 15 de Romanos. Y dice así la palabra del Señor: porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia. Nota lo que Pablo está diciendo. Todo lo que yo hago es Cristo haciéndolo a través de mí y así debería ser con todos nosotros. Y luego dice en una forma tan clara, dice aquí, para conducir a los gentiles a la obediencia, y lo he hecho de palabra y de obra, mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén hasta los alrededores, hasta Ilírico,
desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Wow! Pablo está diciendo, escúcheme geográficamente, que desde Jerusalén, aquí abajo, hasta Ilírico, que son los Balcanes en Europa Oriental, todo lo ha llenado con el poder del Evangelio de Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Pablo lo ha hecho solo? Es posible por lo que él le enseñó en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 a Timoteo. Le dijo él a Timoteo, todas las cosas que yo te he enseñado delante de mucha gente, tú coge a gente fiel que se lo enseñe y que esta gente fiel se lo enseñe a otros. Estamos hablando, hermanos queridos, de ser discípulos dignos de ser imitados, que hacemos discípulos dignos de ser imitados, que hacen discípulos dignos de ser imitados. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos multipliquemos. En aquella época no había Facebook, no había WhatsApp, mis queridos hermanos, no había Telegram, no había tantas aplicaciones que nosotros tenemos hoy en día, no había teléfono móvil, no había GPS, no había bajo ninguna circunstancia, teléfono fijo, no había internet, no había ninguna de las cosas que nosotros tenemos, no había radio, no había televisión, pero había hombres comunes, personas comunes con una pasión profunda que tú y yo deberíamos tener, y muchísimo más porque tenemos todo lo que tenemos hoy en día, una pasión profunda por ser discípulos dignos de ser imitados, que hacen discípulos dignos de ser imitados para que Él sea glorificado. Pablo dijo, haciendo discípulos podemos transformar al mundo. Pablo estaba diciendo en estos versículos 18 al 21, yo lo he hecho, he creído en el poder del Espíritu Santo transformando vidas de personas que transforman la vida de otras personas, porque desde Jerusalén y sus alrededores hemos llegado hasta los Balcanes compartiendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de paso debo decir que Pablo nunca fue a esa región geográfica, pero mis queridos hermanos, sus discípulos sí lo hicieron. Me permito preguntarte, ¿estás siendo un discípulo digno de ser imitado? ¿Estás tú haciendo discípulos o simplemente te conformas con hacer creyentes? Yo creo que hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo. Los creyentes podrían ser como el diablo. La Biblia dice el diablo cree y tiembla, los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios y siguen siendo diablos. Un discípulo tiene como marca fundamental el ser obediente, el amar y ser obediente al Señor. Y sobre todo, mi querido hermano, tener corazón para compartir a las personas de Jesucristo. Tengo que decir algo, lo digo con la mayor sonrisa del mundo porque no quiero ser ofensivo. Hay gente que me dice, yo tengo 30 años en el Evangelio. La siguiente pregunta que yo hago es, ¿cuántas personas has llevado a Cristo en los 30 años? ¿A cuántos has ayudado a convertirse en discípulos del Señor, que hacen discípulos durante los 30 años? Tú respóndele al Señor. Pero en el capítulo 16, nosotros encontramos que Pablo, es abrumadora la cantidad de saludos que da. ¡Wow! Mire, empieza por Febe, luego se presenta a Priscila y Aquila. Hay algunos nombres que yo no te recomiendo que se los vayas a poner a ninguno de tus hijos. Son nombres antiguos que, bueno, de alguna manera, mi querido hermano, nos podrían demandar si se los ponemos a nuestros hijos. Por ejemplo, Andrónico y Junias, una mujer que también se le consideraba una gran sierva del Señor. Y de alguna manera también habla de Amplias y Urbano, también habla de Estaquis, también habla de muchísima gente, y nosotros encontramos una gran cantidad de versículos. Pero en el versículo 17 dice algo interesante, dice, y os ruego, hermanos, que tengáis cuidado con los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la enseñanza y que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos, porque tales personas, versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones ingenuos. Nunca seas parte de una división. Nunca permitas que tu vida sea usada por la carne, por el enemigo, para provocar división entre el pueblo del Señor. No, mi hermano, provoca unidad, provoca paz, provoca armonía. A las personas que son de otra congregación, ámales, bendíceles. Hagamos fuerza juntos por hacer discípulos, por ser discípulos dignos de ser imitados, que hacemos discípulos en gran manera también dignos de ser imitados. Y luego, si vamos al versículo 25, nosotros nos encontramos una preciosa, teológicamente hablando, lo llamamos,
dais cuenta que sé teología. Una doxología final dice: y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido. Y voy al pasaje, mis manos no me ayudan mucho, pero espero que de alguna manera yo pueda ir. Dice aquí: oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a los gentiles para que obedezcan la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Preciosa carta que hemos estado estudiando, desde el capítulo 1 hasta el versículo 16, hasta en todos esos nombres raros que yo jocosamente he mencionado. No tiene ningún desperdicio, es palabra de Dios, recuérdalo. Es nada más y nada menos que la respiración de Dios, el inhalar de Dios sobre nosotros hecho letras, como lo dice nada más y nada menos que 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada de Dios, es la respiración de Dios hecha letras, que cuando la leemos nos ministra a nosotros lo que dijo el Señor Jesucristo: escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Hemos tenido un tiempo precioso, yo he disfrutado estar con vosotros, les voy a echar de menos. Debo deciros lo que le digo a todo el mundo: vivís en mi corazón, no pagáis ni alquiler ni hipoteca, vaya chollo que tenéis. Juntos celebremos allí al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese que murió por nosotros sin nosotros merecerlo, a ese que pagó el precio entregando su cuerpo y su sangre en sacrificio vivo y santo, y que nos pide a nosotros, como en Romanos capítulo 12, que vivamos de la misma manera. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo para que por su gracia nosotros fuésemos alcanzados. Recordemos que judíos y gentiles un día seremos unos, injertados en el olivo original, y estaremos allí alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nunca olvides que Dios quiere que tú marques la diferencia, que demuestres que en ti hay algo distinto, pero que seas de diferencia a las personas que están a tu alrededor. Sé un discípulo digno de ser imitado. Yo estoy en esa lucha. No es fácil, pero vale la pena. Y ayuda a otros a convertirse en discípulos dignos de ser imitados. Termino con esta frase, escúchame. Es una gran bendición seguir al Señor Jesucristo. Es una grandísima bendición ser nada más y nada menos instrumento de Dios para ayudar a otra persona a conocer a Jesucristo. Lo tercero, es una grandísima bendición ayudar a alguien a formar parte de una comunidad cristiana, un grupo de discípulos que hacen discípulos. Eso es una inmensa bendición. Pero es una inmensurable bendición, no la puedo describir, ayudar a alguien a tener también su propio grupo de discipulados y que sea un discípulo haciendo discípulos para la gloria del Señor. Dios no quiere que seamos creyentes, sino discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Vamos, juntos sigamos en la senda de Ruta 27 y caminemos en pos de ese propósito. Ser bendecidos para ser de bendición, porque la bendición de Abraham está en todos nosotros. Recuerda, hazlo todo con un principio: honrando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Les echaré de menos. Bendiciones. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.